¿Quieres pasar tus diseños de Figma a código tanto para aplicaciones web como para mobile? Como por ejemplo coger esto, que es un diseño hecho en Figma, a convertirlo en esto de aquí, un proyecto web en cuestión de minutos. Pues este vídeo es para ti. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenido a mi canal Mockup, un canal en el que te hablo de User Experience, diseño, Figma, herramientas para automatizar tareas o herramientas de inteligencia artificial. En este vídeo te voy a hablar de Locofy.ai, una herramienta que te permite pasar tus diseños de Figma a código en pocos minutos. Pero no solamente eso, sino que además, previamente a pasar ese diseño a código, te permite mejorar la estructura de tus diseños. Puede etiquetar capas de forma interactiva o manualmente. También puedes asignarle diferentes opciones en cuanto al diseño, como por ejemplo el efecto hover. Y además también pequeñas funcionalidades. Así que si te interesa saber cómo funciona todo esto, mira todo el vídeo porque te va a ahorrar horas y horas de trabajo. En primer lugar, vemos la página web oficial de Locofy, en la que observamos que podemos pasar archivos tanto de Figma, Adobe XD, a esos frameworks, ¿no?, para crear aplicaciones tanto web como mobile. También tenemos una serie de información de casos de estudio, etcétera. Y además también un mapa para entender bien qué posibilidades y cómo funciona esta herramienta, que ahora lo vamos a ver en este video tutorial. Así que vamos a un archivo de Figma cualquiera. En la barra superior clicamos en la pestaña de plugins y buscamos por Locofy. Ahí lo tenemos. Está en fase beta, pero lo está utilizando bastante gente. Lo vamos a guardar y además le vamos a dar al botón azul de Run. Ahora nos aparecerá una ventana emergente donde nos tenemos que crear una cuenta en la página oficial de esta herramienta, ¿de acuerdo? Y se nos abre esta nueva ventana donde nos podemos registrar con Google, GitHub o Facebook. Yo me voy a registrar con Google, lo que me voy a saltar este proceso para que el vídeo sea más rápido. Apareceríamos ahora en esta página nuevamente, donde tenemos un formulario, lo ponemos en inglés y nos va a solicitar una serie de información como por ejemplo nuestro nombre, en qué trabajamos, ¿de acuerdo? Vamos a ir pasando rápidamente, ¿no? Soy un creador de contenidos, soy UX designer, etcétera. Una serie de información, ¿no?, que simplemente tenemos que ir rellenando. Aquí nos solicita la URL de nuestra web o de nuestro portfolio, por ejemplo, y ahora ya nos va a solicitar la información con la cual vamos a trabajar. En este caso yo voy a trabajar con Figma y donde queremos construir esa aplicación. Yo selecciono React, HTML, CSS, Next.js, Vue, por ejemplo, Gatsby, Angular también. Podemos seleccionar los principales frameworks, tanto de web como vemos también de mobile, es decir, React Native, etc. Le damos a Next, vamos a continuar. Y ahora de todos esos frameworks que hemos seleccionado como posibles alternativas a utilizar, ahí los vemos todos listados, vamos a seleccionar en este caso React y le vamos a dar un nombre. En cuanto a la configuración, si vamos a utilizar CSS, Tailwind, Styled Components, esto lo vamos a seleccionar ahora. Lo único que después, antes de hacer el build, lo vamos a volver a configurar. ¿De acuerdo? Esto es simplemente un paso que debemos dar ahora, pero sí que es cierto que después lo vamos a confirmar. Seleccionamos entonces cualquier opción y le vamos a dar al botón de Next para ya confirmar que tenemos ya el proyecto creado. En este caso, el proyecto se llama Mockup Learning. Podemos añadir a más personas para que contribuyan al proyecto, pero en este caso solamente estoy yo y ahí ya tenemos la confirmación conforme ya lo hemos creado todo, nos hemos dado de alta y ahora sí que vamos a por el proyecto. Muy bien, hasta aquí lo que hemos visto es la página web, cómo crear una cuenta y configurar nuestro primer proyecto. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser seleccionar una landing page y trabajarla con el plugin de Locofy. No obstante, debo de deciros que esta página web la creé a través de otra herramienta que es un plugin de Figma llamado Musho. Musho es una herramienta de inteligencia artificial que utiliza ChatGPT 4, Stable Diffusion, Midjourney
para generar landing pages en cuestión de pocos minutos. Si queréis aprender a utilizar este plugin que os digo, mucho, tenéis aquí el enlace, ¿de acuerdo? O si no, entráis a mi canal y ahí lo tendréis todo. Así que con ese diseño en Figma, lo que vamos a hacer es trabajar con la herramienta de Locofy. Esta es la web que os comentaba, que generé a través del plugin de Moonshot, y os voy a comentar un par de cosas. En cuanto al logotipo o la marca que pone Mockup Design, esto lo acabo de insertar yo antes de crear el vídeo. Igual que estos precios de aquí, que son como botones, también lo he insertado de nuevo. El resto de la página web sigue siendo la misma que hice con el plugin de Moonshot. ¿Por qué he insertado esto? Porque son cosas que están mal estructuradas y mal diseñadas. Y de esa manera veremos cómo ahora, abriendo este plugin, nos corrige esos errores de estructura o de diseño que podemos llegar a cometer. De este modo, cuando se hace el build, toda la estructura HTML o CSS estará bien organizada. Así que abrimos el plugin de Moonshot y tenemos ahí ya el archivo seleccionado. Aquí podemos seleccionar varias páginas, es decir, si tenemos página de contacto, página de productos, etc. ¿Vale? Pero en este caso, para este ejemplo, solo hemos seleccionado esta. Muy bien, con el frame seleccionado, que corresponde a toda esta página web, vemos que tenemos todo esto para poder ejecutar como arreglos a este diseño que posiblemente no esté bien hecho. Y esto es previo a que podamos pasar ese diseño a HTML, a código, a React, etc. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera opción, que es de optimizar el diseño y concretamente eliminar los grupos y los frames innecesarios. Como os he comentado, he insertado este logo de forma incorrecta, que si clicamos aquí nos acerca al detalle, y lo podemos solucionar de varias maneras, clicando en Fix All si tuviéramos un listado más extenso, o arreglarlo de forma individual. También lo podemos ignorar. En este caso, clicamos aquí en Fix All y nos lo ha corregido. El segundo paso, que nos salta automáticamente, sería el de convertir grupos en frames, pero si observamos ahí ya tenemos el logo correctamente diseñado dentro de ese frame. Estupendo. Vamos a ver lo que son, convertir grupos en frames, que también sería una buena praxis. Y tenemos tres elementos, que son precisamente los otros tres elementos que he insertado de forma incorrecta, que serían como estos botones, tags con el precio. Y aquí, obviamente, vamos a arreglarlo todo, ¿de acuerdo? Y ahí sí que vemos cómo se arreglan todos esos botones o tags con ese precio, y lo vemos dentro del frame, ¿vale? Automáticamente nos salta al tercer apartado, ¿no? Que sería aplicar buenas prácticas tanto para las imágenes, rectángulos, etc. Y ahí tenemos también esos mismos tags o botones, que lo que vamos a hacer es clicar en Fix All para que lo mejore o arregle todo a la vez, y ya lo tendríamos. El siguiente paso es aplicar el Auto Layout, ¿de acuerdo? También a esos tres componentes que he insertado posteriormente al diseño original. Ahí clicaríamos también en Fix All y saltaría ya automáticamente a la siguiente sección, ¿de acuerdo? Que es para convertir aquellas secciones en versiones tablet, mobile, es decir, crear una versión responsive. Lo interesante de esto es que nos va diferenciando todas aquellas secciones, es decir, pues el header, el footer, sección de CTA button, por ejemplo, y así podemos elegir independientemente del resto cuáles queremos convertir en versión mobile, en versión tablet, alinearlas de una manera o de otra. Ahora lo vamos a ver. En primer lugar, seleccionamos el logotipo o la marca y vemos cómo tenemos ese preview que nos indica qué comportamiento tiene. Ahí también lo podemos cambiar al color oscuro, ya que las letras son blancas, y vemos que ahí se mantiene igual, pero nos da estas opciones que si queremos podemos pasar ese texto a dos líneas. Y ahora vamos a ir a la sección que observamos, en la que estaría formada por estas tres tarjetas, con imagen, texto y el tag.
Y es interesante porque nos captura esa sección que reconoce. Y lo que podemos hacer aquí es, según los breakpoints que queramos, es decir, pues desktop, tablet y mobile, aquí observamos el breakpoint de tablet, podemos cambiar la distribución. Si hacemos un poco de scroll dentro del plugin, ahí vemos cómo podemos cambiar la orientación y decir que a partir de la versión tablet, en este caso, los elementos estén alineados de forma vertical en lugar de horizontal. De esa manera veríamos mejor cada imagen, el texto, etc. Muy bien, ya tendríamos toda esta sección arreglada, ¿no? Esto nos permite que si a lo mejor en el diseño no hemos tenido en cuenta el auto layout con la opción de wrap para que se redimensione en según qué dispositivos, el plugin de Locofy nos permite hacer ese tipo de mejoras. Estupendo, ya tendríamos todos esos arreglos y mejoras creados, ¿de acuerdo? Ya vemos que está al 100%, ya no detecta que haya nada más que mejorar o ninguna propuesta más que mejorar a nivel de diseño. Vemos cómo nos marca que tenemos todo ok. Y ahora vamos a trabajar con otra sección que realmente es muy interesante, al menos a mí me lo parece. Y es que podemos etiquetar todos los elementos de diseño que podamos llegar a tener. Esto es interesante sobre todo porque cuando pasamos de diseño a código, si tenemos inputs, botones, imágenes, esta herramienta lo reconoce y te hace propuestas para etiquetar esos elementos para que posteriormente, cuando pasemos esos diseños a código, tenga esa etiqueta correspondiente, es decir, pues un IMG, un button, input, etc. En este caso hemos seleccionado el button y además nos ofrece diferentes librerías de UI para poder seleccionar, pero no solamente eso, sino que además un ID, un tab index, le damos add-on y ahora lo que hemos hecho es etiquetar ese botón de forma individual. Pero si tenemos el frame seleccionado, lo que podemos hacer es autoetiquetar todos esos elementos que pueda llegar a reconocer. Si le damos al auto tag, observamos cómo va cargando todos esos elementos a medida que los va reconociendo. De momento llevamos 30, 32, 35, es decir, todos aquellos elementos que nos pueden beneficiar tanto para el SEO como para la usabilidad, como para las buenas prácticas a la hora de hacer un diseño web. Ya que vemos ahí el H2, por ejemplo, el H1, el button, etcétera. Ahora, una vez tengamos todos estos elementos, lo que vamos a hacer es ir aceptando esa etiqueta para todos. Lo voy a pasar en cámara rápida porque hay muchos elementos dentro de este listado. También podemos añadir un tab index. Hay bastantes opciones para configurar, pero como esto es un ejemplo para que podáis ver cómo funciona esta herramienta, vamos a ir terminando. Y ya tendríamos todos los elementos etiquetados, de ahí nos sale esta confirmación, como que está todo perfectamente etiquetado. Y ahora vamos a pasar a la sección de editar los estilos. Esto también está muy bien porque si nos fijamos cuando navegamos por una página web, al pasar el ratón por encima de un botón, este puede cambiar la tonalidad. Vamos a observar cómo lo podemos hacer. Seleccionamos el botón verde. Y además tenemos ahí el CTA button que podemos asignarle la opción de hover. Deslizamos un poco hacia abajo y encontraremos ahí la opción de modificar ese color. Lo podemos poner un poco más oscuro, colocarlo más o menos por aquí. Pero no solamente esto, sino que además también le podemos asignar cómo queremos que sea el cursor. Pero vamos a ver cómo es el preview. Aquí tenemos un preview de lo que es la página web y observamos cómo cuando pasamos el ratón por encima cambia el color a ese tono correspondiente que es un poco más oscuro conforme ese elemento es clicable y la user experience, la usabilidad es mucho mejor para nuestro diseño web. Vamos a seleccionar este otro botón de aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo seleccionando la opción de hover, ¿de acuerdo? Ahí tenemos diferentes opciones. Aquí sí que debemos añadir la opción de relleno ya que detecta que es un botón que únicamente tiene el borde blanco y el texto blanco
y debemos añadir el relleno, que en este caso lo vamos a colocar más o menos por aquí, un poco más azulado. Y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho con el anterior botón, hacer el preview y vemos cómo se comporta ese botón cuando pasamos el ratón por encima. Esto está muy bien, o sea, esto simplemente es un ejemplo, no lo vamos a hacer con todo, pero de esta manera os enseño cómo podemos ir mejorando ese diseño antes de pasarlo a código y nos evitemos muchas cosas que posteriormente debemos hacer en código. Y ya por último, lo que estamos viendo aquí es que además podemos hacer según qué tipo de acciones muy elementales, obviamente, con los diferentes elementos. En este caso, seleccionando este botón, último que hemos también configurado, podemos asignarle, por ejemplo, un link para que cuando cliquemos este botón nos abra o nos redirija a una página web. En este caso escribimos www.mockup.com, podríamos poner aquí cualquier URL, pero además también lo que podemos hacer es decirle que cuando cliquemos nos abra una nueva ventana en el navegador. Muy bien, le damos a Done. Conforme ya lo tenemos y en este ejercicio ya hemos terminado, es decir, hemos optimizado el diseño, hemos etiquetado, hemos editado estilos y ahora lo que vamos a hacer es clicar en esta última opción de aquí, que es sincronizar hacia el Loco File Builder. Si clicamos en el icono de la configuración, aquí he estado haciendo pruebas y finalmente lo voy a dejar en JavaScript, Tailwind, en cuanto a las unidades píxeles, etc. Le damos Add-on conforme queremos que se construya con esta tecnología y le damos al botón de sincronizar. Y automáticamente iremos viendo cómo se va pasando todo ese diseño al propio builder de Locofile. Clicamos en el botón azul conforme ya ha terminado y observamos que se abre una nueva pestaña que es el Locofile Builder. Observamos ahí que tenemos tanto la parte del diseño como la parte de código. Hacemos scroll, además observamos cómo se comportan esos botones con el efecto hover y ahí tenemos el Musho Mainframe que está todo el código. También tenemos el Tailwind config.js, es decir, que se ha cargado correctamente esa librería de CSS. ¿Qué más podemos ver? Si clicamos en este icono de aquí, además también observamos cómo está estructurada esta aplicación, tal y como sería una aplicación de React. En este caso únicamente tenemos una sola página, ya que este proyecto lo hemos creado con una sola página. Podemos además clicar aquí para ver todo el diseño, podemos cambiar la resolución en cuanto a tablet y así observamos cómo hemos configurado anteriormente ese diseño responsive y cómo se comporta para los diferentes dispositivos. Estupendo, clicamos aquí otra vez y ahora vamos a ver una cosa que es realmente muy interesante y es en esta pestaña de aquí, justamente después de todos esos steps que ya hemos configurado, vemos el Make Components. Lo que hace aquí es reconocer cuáles de esos elementos que hemos diseñado pueden transformarse en componentes. Aquí nos propone un car container y además nos dice que hay 3 iguales, es decir, aceptamos estas 3 instancias y nos crea este componente. Lo mismo con el resto, vamos esto a pasarlo a cámara rápida, también podemos modificar el nombre del componente según nosotros queramos y vemos cómo nos va detectando todas esas secciones. Aceptamos todos esos cambios y vemos cómo ahí, aparte del mainframe, ya tenemos el componente del header, el welcome container, etc. Este builder además también nos permite, además de ir viendo componente por componente, también nos permite observar un poco más el detalle. Tal y como hemos creado, cada uno de estos componentes está bien estructurado y además tiene correctamente las clases de Tailwind ahí insertadas en cada uno de los divs, etc. Muy bien, ahora si nos vamos a la estructura del proyecto, también vemos que se ha creado la carpeta de components, donde vemos el car container, footer y ahí la página de pages, cómo se llama a todos esos componentes. Es decir, la estructura no solamente es correcta, sino que además nos la va configurando
en función de lo que vayamos haciendo, en este caso, como hemos hecho en la creación de componentes. Si volvemos a la vista anterior, también podemos añadir props. Lo único que esto ya dependería del proyecto que queramos hacer. Si acaso lo dejaríamos para otro ejercicio más adelante. Y ahí observamos en la última pestaña que podemos exportar, hacer el deploy, y si clicamos tenemos diferentes opciones. ¿De acuerdo? Podemos sincronizar el proyecto con GitHub. También lo podemos exportar, es decir, incluso los componentes, exportar el proyecto entero o hacer un deploy en Netlify o Vercel, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es clicar en Sync Project. De esta manera lo vamos a sincronizar con nuestra cuenta de GitHub. En todo este proceso, además de que lo voy a pasar en cámara rápida, también voy a saltarme algunos pasos ya que voy a tener que introducir algunas credenciales, entrar en mi cuenta, etc. Y una vez termine, iríamos a la cuenta de GitHub. Ahí observamos cómo se ha creado el proyecto correctamente, vemos la estructura y lo siguiente que podríamos hacer sería abrir el terminal para hacer el git clone, el npm install y todo el proceso para levantar el proyecto, tanto, por ejemplo, aquí en el Visual Studio, como abrir el servidor local. Aquí observamos que además se han creado pues, todas las imágenes que teníamos, etcétera, como hemos estado viendo antes, y ahí tenemos pues, también todo el código. Lo siguiente, como digo, sería ejecutar en la terminal el proyecto para poder levantar el servidor local, como podemos ver aquí, localhost 3000, que corresponde a React, y vemos ahí el comportamiento de los botones y toda esa página tal y como la hemos creado a lo largo de este ejercicio. Muy bien, si te ha gustado este ejercicio, si quieres aprender más sobre este tipo de herramientas, sobre UX, UI, suscríbete a mi canal.